Oli, hola, buenas. Voy a bajarle a la música. Esperen, voy a poner lo-fi. Porque lo-fi le queda a la charrita. Hola, Juliana. Hola, Rainlook. Qué raro. XD. Y pues nada, entonces hoy vamos a estar hablando de Homefront y de como cositas relacionadas que hay en el juego. También es como más que como una charla así súper extensa o con muchas relaciones con otras cosas. Quiero que sea más como un contexto general, mi opinión del juego y como si es posible una charla, como un debate, digamos. Y pues sí, eso básicamente es lo de hoy. Ahora me salen, ahora ahí me salen, están que hablan en el chat. Me da mucha risa. Entonces, ahora sí, ya me dejo de alargar esto y comienzo. Entonces, la charla de hoy es, como ya lo comenté, de Homefront. De Homefront y como varias cositas, así no como un tema súper específico, sino varias cosas que quiero tratar de hablar. Eh, entonces, bueno, a raíz de jugar el juego en directo, pues como que noté muchas cosas que me parecían eh, que se podían hablar. Y el juego tiene como muchas partes por las cuales cogerlo. Y se pueden como tratar demasiados temas. Entonces, uno de ellos es pues como esta idea de los juegos bélicos o los juegos de guerra y su relación ¿con qué? Su relación con como con un contexto histórico o un contexto cultural. Otra es como la imagen que presentan de los países que están involucrados, ya sea, digamos, Estados Unidos o que eso vamos a hablar, o de otro tipo de países. Y pues por último está como esta idea de eh, como de nacionalismo, ¿sí? Que todas están muy relacionadas las unas con las otras, pero bueno, como tienen distintas matices que se pueden ir tratando, pero pues vamos a comenzar como por uno general y es de donde surge Homefront, porque pues a pesar de que el juego nace en el 2011, perdón, como todo lo que está dentro de la industria cultural, nada surge de la nada. Y por supuesto que tiene muchísimas influencias, no solo de la cultura como tal estadounidense, y con cultura me refiero como a cómo los estadounidenses ven la vida o cómo se desarrollan, en fin, cómo son los estadounidenses, sino a los medios audiovisuales estadounidenses. Entonces, el juego tiene muchísima influencia de una película que se llama, que pues quienes vieron los directos, yo la comenté, creo que en los dos directos que hice jugando, la comenté y pues les dije que la podían ver como para tener como otra perspectiva del mismo tema, que es esta película que aparece ahí en el overlay, Amanecer Rojo. Ese es el póster original. Es una película de 1984, y pues que después tuvo, eso también lo vamos a tratar, tuvo muchísima influencia en la cultura y en Estados Unidos, en la sociedad de Estados Unidos de su momento, y luego inspiró como otras series, otras películas y pues también por supuesto a los videojuegos. Y dentro de esos videojuegos que inspiró se encuentra Homefront. Fue uno de los que más se vio, digamos, inspirado en esta película y en lo que trata, en lo que narra. Entonces, bueno, surge este juego y posterior al juego hay otra película que es como un reboot de Amanecer Rojo, que es del 2012 si no estoy mal, y la película está aún más influenciada en el juego. Entonces, como algo similar a lo que hablábamos cuando veíamos, bueno, cuando estábamos hablando de Devilman, es como que está este producto que inspira a otro y luego un producto que es el mismo que el inicial, en teoría, se inspira en ese producto que se vio inspirado en como objeto A, digamos. Entonces está el objeto A que inspira a un objeto B
y un objeto C, que es básicamente el mismo que el A, se inspira en el B. Entonces es como una relación muy interesante. Bueno, la película surge en 1984 y se llama Amanecer Rojo, lo cual como que tiene mucha... Es muy significativo, ¿no? Que se llame Amanecer Rojo. La palabra ahí, rojo, es importante. Y narra la invasión de la URSS y Cuba, pues como su principal aliado más cercano a Estados Unidos, en territorio estadounidense. Entonces, esta invasión que se lleva dando, digámoslo, ideológicamente, y que, comunismo, sí, total, y que luego termina en una invasión armada en territorio estadounidense, por lo cual un grupo de estudiantes de secundaria decide como unirse en un grupo llamado los Wolverines, haciendo uso de la guerra de guerrillas, que pues nosotros acá conocemos bastante bien, pero pues es como su forma de responder a este hecho, y pues en busca o en lucha de la soberanía de su país, Estados Unidos, contra este terrible enemigo que es la URSS y Cuba y lo rojo. Lo rojo en general. Hola, buenas, chaval. Hola, Enit. Entonces, bueno, la película narra como toda esta idea de que nos invaden, pero nosotros tenemos la capacidad, desde los más jóvenes, de unirnos y luchar por lo que es nuestro, que es, o sea, pues por lo que es nuestro, que es su territorio, obviamente, pero también por lo más importante para un estadounidense, que es también la segunda enmienda, la libertad, ¿no? La idea de la libertad estadounidense, que pues obviamente, como lo retrata la película, se ve amenazada por esta idea de un régimen comunista totalitario. Entonces, bueno, la película es lanzada, se estrena en cines y ¿qué sucede? Que la recepción es muy dividida. La recepción tiene como dos balances completamente distintos, y porque pues por una parte los críticos especializados de cine decían que, bueno, la catalogaban como una película extremadamente alarmista, que echaba fuego a un panorama político que se encontraba como muy tenso y que como incitaba a una tercera guerra mundial. Mientras que por otro lado, la película fue aclamada por gran parte de la sociedad estadounidense, y como que admiraron ese sentido nacionalista que demostraba, como que todo lo que narraba del poder luchar por nuestro país era como digno de admirar por la sociedad estadounidense. Y como que socialmente, a pesar de que la crítica pues la marcó como un 5 de 10, está normal, no es nada más, para las personas fue como que algo bastante significativo. Bueno, la cuestión, que la película por parte de la crítica fue como, está bien, pero pues no es para tanto, pero sí expone como una idea que no deberíamos estar diciendo en pleno 1984, porque es muy alarmista, es algo que podría desencadenar que la gente se emocione de sobremanera respecto a esto, ya sea de emoción buena o emoción negativa, miedo o exaltación así, muy grande. Entonces, bueno, por parte de la crítica, esa fue como a términos generales, como lo que se vivió, pero no puedo hablar, lo que les comentaba, por parte de la gente sí fue aclamada, sí fue aceptada y la gente le gustó mucho. Y con el tiempo se volvió como un producto bastante comercial y bastante importante como para la industria estadounidense. Entonces, ¿qué sucede? La película constituyó algo como tan importante para los estadounidenses que e influyó tanto en su historia y en su historia cultural, digamos, de finales del siglo XX e inicios del XXI, que en el año 2003 el ejército estadounidense, el ejército del país, ya sabemos que estamos hablando de Estados Unidos, dirigió una operación a la cual llamó Red Dawn, la operación Amanecer Rojo. Vagabats, gracias por el follow, que se encargaba de atrapar y asesinar
a Saddam Hussein, que para quienes no sepan, Saddam Hussein fue un dictador iraní, y pues durante toda esta operación los líderes de la misión, los que se estaban comandando, se llamaban Wolverine 1 y Wolverine 2, así de la misma manera que se llamaban los salvadores en la película original. Y bueno, los soldados que estuvieron al mando de esta campaña militar abiertamente dijeron después, cuando pues fue exitosa, que la llamaron así porque la película era muy patriótica, una película muy pro América, muy pro Estados Unidos. Entonces, como que eso constituyó algo tan importante digamos, en Estados Unidos y en lo que se vivía en ese momento, que pues por supuesto en cualquier ocasión que se pudiera aclamar por ese sentido nacionalista, iba a ser aclamada. Y pues eso se ve en una campaña militar real que sucedió en la vida real. Y pues no sé, como que me pareció un dato muy curioso que la película lograra hacer eso. Pero bueno, entonces ahora como volviendo a lo que decía la crítica sobre la película, porque en su momento fue considerada alarmista. Pues la película surge en pleno 1984, que es un momento de muchísima tensión política, digamos geopolítica, durante la Guerra Fría. Ahora, o sea, entonces como que no solo la lanzan y no solo tiene como un mensaje, iba a decir como contestatario, pero no es contestatario, es más como de querer retar, así como retador ante esta otra parte del conflicto. Y bueno, como que voy a hacer un poco de contexto histórico del por qué pues fue como tan criticada de que tratara esos temas. Entonces, bueno, como se sabe, la Guerra Fría pues fue un conflicto entre el bloque occidental y el bloque oriental, o bueno, el bloque este, o en otras palabras más fáciles de entender, entre Estados Unidos o el bloque capitalista y entre el bloque comunista o la URSS, la disuelta URSS. Entonces pues se cataloga como, pues se cataloga no, sino que se ha tratado como que tiene dos fases principalmente. La primera siendo cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, y pues bueno, como que no quiero alargar mucho la charla porque en cuanto a esto, porque pues es un tema demasiado amplio, pero pues porque como que aparte de ser amplio y complejo, tiene como que muchísimos matices. Entonces voy a dar como temas o bueno, situaciones muy específicas que tienen que ver con la película. Entonces lo que se resalta principalmente después de la Segunda Guerra Mundial y durante esta primera parte de la Guerra Fría es como toda la división geopolítica. Entonces la división de Alemania, la división de la península de Corea, la creación del llamado pues telón de acero, ¿no?, en términos de Winston Churchill, y pues por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, y pues para por supuesto avanzar como evitar el avance del comunismo en el mundo occidental. Y pues mientras que se hacía esto, se crea también el Plan Marshall, que pues para quienes no sepan era como una estrategia política para brindar ayudas y dinero a países que hubieran sido comunistas y que ya no lo fueran, o que quisieran como recibir insumos monetarios para recuperar su país después de la Segunda Guerra Mundial, siguiendo como ciertos lineamientos capitalistas en sus políticas internas y externas. Entonces era como un plan político ideado por Estados Unidos para que ciertos países en Europa, que era la zona más difícil de controlar por estar tan cerca de Rusia, por supuesto, se acercaran más al capitalismo y como a sus ideales políticos, y no se dejaran como llevar o no ganara el comunismo en esta zona del mundo, ¿no? Entonces pues como que estos hechos principalmente se ven como justo tras la Segunda Guerra Mundial, pero el conflicto como que es tan extenso también que tiene muchísimos más hechos importantes que se ven reflejados en la película de algún otro modo. Por ejemplo, también está el hecho de que tras estos hechos que acabo de nombrar, surgen revoluciones importantes para el comunismo y que para Estados Unidos eran como
situaciones difíciles de afrontar políticamente hablando, porque eran como, o sea, países estratégicos e importantes para ambos partes. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Dividen esos países y bueno, como que pasa un tiempo así, pero luego en la época, en la década de los 50 y 60 del siglo pasado, comienzan las revoluciones. Entonces comienza la revolución china con sus muy marcados tintes comunistas, la revolución cubana, de nuevo comunista, y esta tiene como que un factor más importante porque es un punto de inflexión para algo que sucederá después y que por supuesto tiene que ver con la película. Y pues porque también es el país más cercano a Estados Unidos. Ustedes saben que pues Cuba está ahí al ladito de Florida y que pues a lo largo de su historia se ha representado como un país muy importante en cuanto a inmigración y pues muy importante también en cuanto a términos geopolíticos. Bebly JBL1, gracias por el follow. Entonces, bueno, están estas dos revoluciones de tintes comunistas en países muy importantes, que pues son importantes política y económicamente. Ahora, dale con toda. Ahora, aparte de esto, también había como muchísimas otras situaciones que estaban girando en el entorno político. Y es que, por ejemplo, en la década de los 50 muere Stalin, el Mike Devil 12, gracias por el follow. Entonces, tras la muerte de Stalin, como que las alianzas que tenía la URSS en ese momento se tambalean, se ven como puestas en riesgo, porque bueno, Stalin era el líder de la URSS y ahora sube alguien que su nombre no anoté, pero alguien que los otros países comunistas veían con muy malos ojos porque decían que era un vendido al capitalismo. Y por eso es que, digamos, hay una época durante la Guerra Fría que Rusia y China se empiezan a distanciar, o sea, como que sus alianzas se ven cada vez más debilitadas, porque pues China, que ya ha pasado por la revolución china con Mao, pues está como en esta división de, bueno, ustedes ya no son como verdaderos revolucionarios, ¿no? Y bueno, otro ya, aparte dejando este tema de lado, es la guerra de Corea, que pues es muy importante principalmente para el juego, no para la película, sino para el juego. Entonces la guerra de Corea también surge en este marco de la Guerra Fría, tras que después de que la Segunda Guerra Mundial la península de Corea haya sido dividida por parte de Estados Unidos y la URSS y se creara Corea del Norte y Corea del Sur, una comunista y otra capitalista. Pues en la Guerra de Corea hay como un intento para reunificar la península coreana bajo el nombre de la Gran Corea, por parte de Corea del Norte, y pues Estados Unidos, para proteger a sus aliados, se mete y decide que pues obviamente no van a permitir que esto suceda, porque es como un punto muy clave de su influencia en Asia. Pues como se puede ver, digamos, en un mapa político de la época, Estados Unidos tiene una gran influencia en Occidente, pero pues en el mundo oriental no es tan fuerte, especialmente porque está este gigante en esta zona, que es Rusia, y pues Estados Unidos está bastante lejos en términos como, digamos, geopolíticos, pero pues estaba intentando como que alargar su influencia en esta zona del mundo. Entonces la guerra de Corea se supone como algo muy importante en esta guerra fría, porque significa como el ganarla es parte de esa avanzada ideológica en Asia y en Medio Oriente, digamos. Y bueno, luego hay como que muchas otras situaciones. La guerra de Vietnam viene después, pero hay un hecho importante también, que es la crisis de los misiles en Cuba, que pues seguramente algunos la han escuchado, algunos saben del tema, pero quienes no la hayan escuchado y hayan visto X-Men, o sean fans de X-Men, la han visto en X-Men First Class, cuando pues ellos están peleando. Nunca escuché esa cosa. Bueno, fue como un conflicto que sucedió durante los 60s, principios de los 60s, bueno, finales de los 50s y principios de los 60s, pero pues en los 60s fue como que tuvo su punto más importante, que pues es lo que muestra la película de X-Men, por ejemplo, que ellos están peleando y terminan peleando en
en una playa, no recuerdo si es en Cuba, la verdad no estoy muy segura, pero como que escenas antes han mostrado toda esta parte de los barcos, de la crisis de los misiles y bueno, como tal que fue la crisis de los misiles. Fue como que fue una avanzada política en la que pues se trataba como de ejercer presión nuclear. ¿Es en Cuba la pelea? Bueno, básicamente eso. Ejercen presión militar por parte del bloque comunista de la URSS, mostrando que bueno, pues que su desarrollo en este ámbito tecnológico estaba siendo muy grande. Entonces empezó como pues lo que sabemos, ¿no? Que ha sido la Guerra Fría, de bueno, yo genero esta tecnología, lo que sabemos como a grandes rasgos, ¿no? Lo más socialmente aceptado, de bueno, yo genero esta tecnología, tú generas otra, yo genero esta otra, yo genero esta otra, como en la campaña espacial, pues lo mismo, pero de manera nuclear. Ahora, ¿qué sucede? Estos misiles se estaban guardando, bueno, o sea, estaban siendo albergados en Cuba, y pues lo que les comentaba hace poco, Cuba está demasiado cerca de Estados Unidos, y el hecho de que sea no solo comunista y esté tan cerca genera un peligro, sino el hecho de que pues sus relaciones con Rusia en ese momento especialmente eran demasiado fuertes, estaban muy muy ligados, y pues era su principal como ayudante, digamos, Cuba en esa zona tan importante del Caribe, y tan importante para Estados Unidos por entrada marítima de comercio y pues por entrada también de inmigrantes. Entonces la crisis de los misiles genera como un punto de ruptura con Cuba, en el que ya es como una amenaza demasiado grande. ¿Qué viene después? Luego viene el cerco económico, que le cierran las capacidades de tener economía con otros países. Pues bueno, eso genera como muchas cosas en Cuba de las cuales no estamos hablando hoy, pero pues también es como algo de lo que se puede investigar, ¿no? Y bueno, en fin, como que muchas cosas pasan durante este periodo histórico que tienen que ver con la película, pero pues las principales son estas, ¿no? La avanzada de la URSS ideológicamente en América, digamos, como en otras partes del mundo que no fueran Europa y África o Asia. Entonces como que este miedo de que bueno, están cada vez más cerca, y sobre todo la revolución cubana y esta crisis de los misiles hace que la película, de la cual ya les estábamos hablando hace poco, como que tenga sus cimientos, ¿no? Tiene cimientos en situaciones que sucedieron o que pudieron llegar a suceder en términos históricos. Entonces, bueno, como que listo. Surge todo esto. Pablo HG, gracias por el follow. Surge todo este panorama político que lleva como que mucho tiempo y está constantemente en tensión. Pero ¿qué pasa? Luego de muchos años de seguir en lo mismo, hay como que una llamada Segunda Guerra Fría, ¿sí? Que pues ya como que se aleja de esta idea inicial de pues una guerra más ideológica, de una guerra de peleas tecnológicas y todo esto, que pues había tenido por supuesto sus tintes de guerra real, pero no en las partes del mundo que suelen ser las interesantes. No, entonces la guerra directa se había dado en Medio Oriente, en Asia, en África, y pues esos países para la historia como hegemónica no son tan importantes, pero pues había tenido por supuesto sus tintes de guerra directa, pero como a grandes rasgos era por supuesto esta guerra ideológica. Ahora, ¿qué sucede? Hay como que una segunda ola de la Guerra Fría, o digamos una segunda Guerra Fría, que está bajo el control, bueno, bajo la dirección de Reagan en Estados Unidos, que es un presidente que ha sido demasiado criticado por toda su conducta anticomunismo, antidrogas, en fin. Digamos como que esta segunda guerra surge en un momento de aumento otra vez de las tensiones políticas y de las tensiones principalmente en Medio Oriente por las guerras, y en Asia, como que en ciertas partes de Asia, porque digamos aquí en América como que se vivían otra vez esas tensiones, pero América Latina siempre tuvo este control del Plan Cóndor, por ejemplo, que la tuvo como que muy sometida al control estadounidense. Entonces el hecho como que Latinoamérica
a excepción de ciertos países, porque por ejemplo en la película no es solo el miedo de la invasión rusa y cubana, sino también de Nicaragua. Eh, Como que este control estadounidense en base al Plan Cóndor hace que en este tipo de situaciones no se vean tan intensificadas aquí, pero pues que igual son importantes, ¿no? Pero está como que esta nueva ola, y esta nueva ola en la que ya hay como que unas nuevas tensiones que vienen, por ejemplo, de movimientos sociales, como el movimiento hippie, movimientos como más relacionados, por ejemplo, como a la sociedad en sí, como a las personas, al pueblo, digamos. Y digamos que en Europa, por ejemplo, ya han pasado por el mayo del 68, que tiene sus tintes ahí medio comunistas por parte de ciertos grupos. Entonces, como que bueno, resurge este miedo. ¿Y qué pasa? La película nace otra vez como en estas tensiones de qué vamos a hacer con este bloque comunista. Y pues como les comentaba antes, como con la llegada de Reagan al poder de Estados Unidos y de la que se llama muchas veces la doctrina Reagan, que es que el comunismo nunca llegará a esa parte del mundo. Como que resurge la tensión latente, ¿sí? La tensión de que bueno, estamos en una constante pelea ideológica, militar, de ver quién tiene más, quién puede hacer más, y pues llega como el punto en el que nace la película. Y si nos ponemos a ver, la película como que tiene como este contexto histórico que ya hablamos de estas guerras y de estos, bueno, hechos históricos que se estaban viviendo en otras partes del mundo, pero pues que no eran como tan importantes para los estadounidenses hasta que sucede lo de Cuba. Digamos, para los estadounidenses en términos generales, digamos, sociales. Y bueno, la película nace en 1984. Es criticada por los expertos en cine de ser extremista, de incendiaria, de llamar como una tercera guerra mundial. Y bueno, luego de todo esto, las cosas se calman. Luego, 5 años después, cae el muro de Berlín. Un poco tiempo después, a inicios ya de los 90s, cae la URSS y como que todo parece haberse calmado, haberse puesto como más tranquilo, digamos. Entonces, la película como que ya ha dejado su legado, ya es algo significativo para los estadounidenses, ya es algo significativo para la sociedad del lugar. La URSS cayó tan rápido, pues si tú te pones a ver, no es en términos, o sea, no es muy rápido, ¿sí? Digamos, como a niveles históricos es súper rápido, por supuesto, pero pues no es como muy rápido. Ah, ¿te refieres a cerca, como de proximidad histórica? Sí, pues o sea, la URSS era fuerte hasta cierta parte a finales de los 90s, ¿sí? Y digamos, el hecho de que cayera el muro de Berlín en el 89, como que fue un granito de arena que se sumó al estado como ya deteriorado de la política de la URSS, después de Stalin, y después de que vinieran otros manes como que fueron haciendo que eso se cayera poco a poco. Sí, entonces digamos como que por eso no faltan los memes de revivirla, como lo que decía Nit. Digamos como este capítulo de Los Simpson, que están dialogando y creo que es en la ONU, y dicen que van a revivir la URSS, y cambian todo y todo es la URSS. La URSS en la Guerra Fría, sí, así es. En la segunda parte de la Guerra Fría la URSS estaba muy paila, estaba muy mal, y pues no tenía mucho ya que hacer después de haber perdido un punto estratégico que era Berlín, o bueno, Alemania, en el 89. Entonces, por eso también se habla muchas veces de que la Guerra Fría tiene todavía sus implicaciones en los inicios de los 2000. Sí, hay mucha gente que dice que la Guerra Fría, a pesar de haber terminado como para los historiadores o cosas así, pues como tal no se ha terminado en ciertas partes del mundo. O sea, si nos ponemos a ver los conflictos en Medio Oriente, los tintes de la Guerra Fría están completamente ahí. Y los bandos, por supuesto. Por ejemplo, las guerras yugoslavas las tienen ahí, están presentes, porque aún quieren revivir la orgullosa madre Rusia, la gran madre Rusia. Entonces, bueno, como que ese conflicto como que ha seguido presente en
muchos ámbitos de la vida. Pero bueno, entonces nos dirigimos más adelante. Y bueno, como que otra vez lo que les comentaba al inicio de la charla, lo de, por ejemplo, haber nombrado una campaña militar en Irak con el nombre de la película. Es como que ya un ejemplo de, wow, esta película significó mucho. Pero en Medio Oriente es por el petróleo y el control del territorio. Sí, pues también, obviamente, pero pues si uno se pone a mirar, es como lo mismo que pasa en Venezuela. El petróleo es súper importante y pues el control del petróleo implica el control del territorio. ¿Y quiénes han hecho un cerco político a Venezuela? Pues los Estados Unidos. Pero ¿quiénes lo mantienen a flote? Pues Rusia y China, porque les daban petróleo a ellos. O sea, es como todavía los dos bandos están muy marcados. Pero bueno, ahora sí, por fin llegando al juego. ¿Qué pasa? En el 2010, como que renace este sentimiento de la Guerra Fría y lo que significaba la película, porque hay un nuevo dictador en Norcorea. Entonces sube Kim Jong-un, que es de lo que se trata el juego. Entonces el juego se sitúa pues como, a pesar de que se sitúa en el 2027, lo que narra está directamente relacionado con lo que estaba pasando en esa época. El juego es del 2011 y ya antes había subido como este man que retaba de nuevo con su idea de, bueno, de seguir con el legado que tiene mi familia en la península coreana, pues especialmente como en Norcorea, pero de revivir, reanimar esos ánimos nacionalistas norcoreanos para tener un control de Corea del Sur. Entonces, bueno, sube este man, el man también tiene como una actitud súper retadora con los países externos, y es algo que seguimos viendo. Por ejemplo, toda su pelea y de egos con Trump, pues que eso como que se fue acrecentado con los años, porque pues con los gobiernos anteriores eran, digamos, lo más cooperativos, pero con este man llegan y es como una pelea de egos constantes. Entonces el juego se sitúa como a raíz de este hecho histórico otra vez, de la llegada de un nuevo dictador que busque unificar Corea. Y ahora, en vez de que los invada a Estados Unidos, Rusia o Cuba, pues los invade Corea del Norte, que pues ya es unificada como la Gran Corea. Entonces, bueno, si nos ponemos a ver, la película como que cambia el enfoque, pero sigue siendo básicamente la misma narrativa, la misma trama. Entonces, nos está invadiendo nuestro enemigo geopolítico, que es lo que dice ahí en el overlay. El miedo y rechazo al enemigo geopolítico manifestado en los medios audiovisuales. Entonces, el hecho de que el juego, pues basado en la misma trama y con muchísimas referencias, porque pues si vieron los gameplays del juego, ahí está como muy, muy marcado estas referencias, y por eso yo les comentaba de la película. Por ejemplo, cuando está en esta misión en los almacenes y dice vamos Wolverines, o bueno, como que todo lo que narra el juego está relacionado con lo que se mostró en un inicio en la película. Y bueno, entonces el juego como que toma este hecho y lo modifica para contar una historia, que pues es completamente normal y pues es algo como que suele utilizarse muchísimo en narrativa. Pero bueno, el juego como que lo toma como inspiración. Y esto fue algo que me lo encontré retomando la información para hacer la charla de hoy, y como que me pareció muy curioso. Fue que en el trabajo publicitario detrás del juego decidieron como hackear en cierto modo ciertas páginas que la gente conocía que eran relacionadas al gobierno, y transformarlas para hacer publicidad del juego. También editar ciertos comunicados o crear comunicados falsos de declaraciones de guerra entre los dos países, y hacer como ver que estaban ante las puertas de una nueva guerra con Corea del Norte, o difundir como artículos falsos de que Corea del Norte estaba intentando retomar a Corea del Sur y unificar a la Gran Corea. Entonces, bueno, como que el juego decidió tomar como una línea publicitaria muy fuerte, digámoslo en ciertos modos,
bueno, en cierto modo, muy fuerte para como que venderse, ¿sí? Eh, pero pues por supuesto mucha gente que no estaba relacionada con el juego, que no conocía como lo que se estaba intentando hacer, eh, pues estaba como alarmándose por el juego. Y surgió como lo mismo que surgió con la película, de catalogar al juego como alarmista, como incendiario, digamos. Y bueno, el juego surge en el 2011 y luego, un año después, hacen un remake de la película de Red Dawn, pero esta película está ahora inspirada en el juego directamente. Por supuesto, en la película original, pero también en el juego. Entonces aquí en la nueva película, en la nueva interpretación, ya no los invade tampoco Rusia ni Cuba, pero también o sea, ahora los invade Corea del Norte. Sí, que no sé si alguien la haya visto. Creo que en alguno de los directos me dijeron que sí, que era que está protagonizada por el man, que no me acuerdo el nombre, pero que hace de Pita en los Juegos del Hambre, y por, si no estoy mal, Thor, que no me acuerdo tampoco el nombre, pero bueno, está protagonizada por ellos dos. Y bueno, se trata básicamente de lo mismo, que llegan y los invaden, y los invaden otra vez en Colorado, si no estoy mal, es en la película, y en el juego pues es en San Francisco. Ah, bueno, y algo que se me había olvidado comentar en cuanto a la publicidad del juego, es que el juego, cuando empezó su campaña publicitaria como en una convención de videojuegos, lo que decidió fue llenar San Francisco, la ciudad en la que se genera como principalmente el juego, bueno, que se da la trama del juego, llenarla de globos. Si no estoy mal, fueron como 10.000 globos de lo que leí, llenos como de mensajes relacionados al juego y relacionados como a frases de guerra que están en el juego. Entonces, bien, el juego llega, tiene como esta nueva reinterpretación de la película, se posa frente a un hecho histórico y político que se está llevando a cabo, y pues como que es en su momento como que impacta especialmente por la historia, más allá de que haya sido muy aclamado pues como por los conocedores de los juegos, de juegos. Entonces, digamos, si el juego se ponen a buscar, también tiene como, al igual que la película, notas medianas, notas que están por ahí. Pero lo principal que impactó del juego fue como volver a mostrar esta historia, esta idea, esta narrativa, ahora en el siglo XXI, y haciendo uso de los juegos, que pues era como innovador banear este canal. Pero bueno, ahora sí, dejando de lado estas cosas, volvemos a la charla. Entonces, ¿qué pasa? Pues el juego llega, reinventa una idea que ya era aceptada por la sociedad estadounidense, que ya era querida, y pues lo que hace es modificarla con algo que está sucediendo en ese momento. Le agrega el factor de lo innovador, digamos, de lo que se puede acercar más fácilmente con un nuevo público, porque pues el público de inicios de los 2010 no se va a ver probablemente tan relacionado con la película del 84, dada que no vive en ese contexto, no está tan inmerso en, digamos, toda la influencia de la Guerra Fría, todas sus situaciones políticas, ¿no? Entonces, el hecho de que se cambie la idea a algo que se está viviendo en ese momento, no solo lo acerca a las personas que tiene como en su contexto más inmediato, sino que también pues le da la posibilidad de crear como nuevos lazos con la historia, y también pues como de acercar, ¿por qué no?, con la historia original. Ahora, otro aspecto también importante es que lo hacen en forma de juego y pues no en forma de película o de novela o pues de cualquier otro tipo de, digamos, material cultural que pudieron haber utilizado, sino que se utiliza algo que pues también era, digamos, más aceptado y más utilizado socialmente, como eran los videojuegos. Pues el juego sale en el 2011, sale para la Xbox 360 y pues en su momento era como más fácil acceder a ella que, digamos, acceder a la película original, pues para las personas de esta época. Entonces, bueno, el juego llega, lo cambia la idea, tiene una narrativa similar, pero bueno, es digamos, recibido
de manera similar a lo que sería la película, sin tener un impacto social tan grande, ¿no? Sin hacer que en su honor nombren campañas militares en otros países. Pero bueno, hola Lina. Pero bueno, aquí llegamos como a otra parte de la discusión, y es más allá del contexto histórico y de lo que sabemos que surge toda esta película y esta idea de la invasión militar en mi país, en mi gran país que es Estados Unidos, por parte de los demás, digamos los otros en términos de Lacan, como alguna vez hablamos, los otros en el aspecto político. Pues bueno, surge como otra vez la charla de la exaltación en los juegos de una cultura específica. Y pues de qué cultura estamos hablando, por supuesto de la cultura estadounidense y de la cultura relacionada a lo bélico, digamos. Entonces, a pesar de que yo puse ahí en el overlay un título súper, digámoslo, grande, que tiene muchísimas partes por donde cogerlo, por donde agarrarlo y hablar al respecto, la idea pues es centrarlo en este juego, no en específico, porque hablar de juegos bélicos sería algo muy inmenso y podría dar para otra charla, sí, se podría alargar en otra, como extender este tema a otra charla, pero por supuesto que tratar de temas bélicos en los juegos es tratar de muchos juegos y tratar de juegos de características muy distintas, ¿no? Porque digamos están juegos que traten, por ejemplo, la temática bélica en los AAA, que digamos este podría ser uno, que pues no es un AAA, pero pues no sé, digamos los Call of Duty, los Warzone, que pues están ahí y tienen esta temática y pues tienen como relaciones en cuanto a la exaltación nacionalista de Estados Unidos, pero pues es como un tema demasiado amplio, ¿no? Y pues también hay juegos indies que lo tratan, juegos indies que hablan al respecto, pero pues como una tarea muy grande hablar de como tal de el título que está aquí. Es algo muy muy extenso, pero bueno, como que vamos a intentar hacerlo de manera breve, pero relacionándolo con este juego, y pues mientras que yo doy mi opinión de qué me pareció jugar a Homefront y pues bueno, como alargar lo que yo dije en el último directo cuando me lo pasé. Entonces, bien, ¿qué pasa? El juego como que inicia, y a mí la verdad es que, bueno, hago un paréntesis, esta parte es mucho como más relajada, no tanto hablando con hechos y con como cosas que investigué, sino es más mi opinión. Entonces, siéntanse libres de si han jugado el juego, vieron los directos o de cualquier cosa como relacionada al juego, díganlo y lo vamos hablando ahora mismo, como bueno, mientras voy hablando yo. Entonces, ahora sí, bueno, el juego comienza con una escena bueno, es como una presentación de la historia, ¿no? Y tiene varias imágenes relacionadas a lo que les comentaba antes, que era esta idea de, bueno, de la unificación de la Gran Corea bajo el mandato norcoreano y como todo el ejército de este país, y pues muestra como a personas conocidas en ámbitos políticos como era Hillary Clinton, y hace como una introducción que en lo personal me pareció muy interesante, que era pues mostrar como una declaración que había dado esta mujer. No sé si la declaración estaría modificada o no para decir lo que decía, pero hacen uso como de esta declaración de Clinton diciendo pues como las intenciones que tenían los norcoreanos en esa época de unificar la península y de hacerla como un importante eje militar. Y pues luego de esto hacen como una presentación de lo que sucedió después a raíz de esto. Entonces comentan de cómo comenzó esta guerra en la península coreana y de cómo pues los aliados se fueron a pelear con ellos, obviamente. Entonces los rusos apoyaron a Norcorea y los estadounidenses apoyaron a Corea del Sur, como una guerra de Corea 2.0. Pero pues que en este caso Norcorea logró ganar, unificó a las Coreas y luego comenzó la Tercera Guerra Mundial. Que pues esto tiene como que ver con el final del juego, pero ya llegaremos a eso. Entonces listo, se muestra como esta introducción que pues no solo era interesante en términos narrativos de lo que contaba,
sino pues que también como que utilizaron elementos que visualmente eran bastante agradables, pues agradables, como, no sé cómo explicarlo, pero pues o sea, la edición y la animación que hacían en ese momento del juego, como que lo atrapaba a uno. Y pues como que principalmente me llamó la atención que utilizaran esto para mostrar como algo que pues no conocía muy bien, a pesar de que había visto la película del 2012, sí, del 2012 alguna vez. Pero pues como que me llamaba muchísimo la atención la idea era como nueva, como, no sé, algo interesante, sí, ver, y pues que fue lo que principalmente me llamó la atención, ver qué sucedería si este gigante militar y político cayera y pues su país se viera conquistado, ¿no? Como un intercambio de roles y que fuera Estados Unidos el que se viera conquistado por el enemigo, digamos. Y no sé, como que al inicio del juego eso me pareció como algo muy interesante y me llamó muchísimo la atención, pero que es aquí donde vienen mis problemas con el juego. A mí el juego no me terminó de convencer personalmente. O sea, me pareció que estaba bien, que pues a cierto tipo de personas que pudiera tener más experiencia con ese tipo de juegos le iba a agradar muchísimo más, pero en lo personal me pareció como a grandes rasgos que tenía una opinión bastante nacionalista, que es lo mismo que pasa con las películas. Y pues que, a ver, en un inicio pues sería lo esperado, ¿no? Que pues es un país que está luchando por su soberanía y que está luchando por estar otra vez como al mando de su propia vida y de sus leyes y bueno, de recuperar básicamente eso, su soberanía, su autocontrol. Pero como que tuve muchísimos conflictos en la manera como el juego expresaba eso, ¿sí? Entonces, bueno, el juego inicia como cualquier eh, juego de, bueno, cualquier shooter que trate una temática como estas. Y pues la presentación de personajes, las campañas, las misiones, dando miles de tiros. Y, y presentando la situación a través de lo bélico, ¿no? A través de como de esta idea de conflicto directo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es algo que, si no estoy mal, Dayo tiene un video al respecto. No sé qué tan viejo será, bueno, no recuerdo la verdad. Pero él tiene un video al respecto hablando sobre pues los juegos que tratan temáticas de guerra, ¿no? Y que nos presentan como qué tan terrible es la guerra, pero pues pocos minutos después de las cinemáticas estoy yo disparando como si nada y es algo pues que el juego aclama, sí, que el juego premia, digamos, de algún modo. Y fue como más o menos lo que yo sentí jugando, que era bueno, nos muestran qué tan terrible es el enemigo y el juego pues comienza, ¿no? Con esta, pues cuando ya ha comenzado el gameplay, mostrándonos todo lo que está haciendo el ejército norcoreano en Estados Unidos, como pues están los campos de reeducación en los que cambian a las personas para unirlos más a la ideología coreana y como pues también asesinan personas a sangre fría, como hacen muchísimas cosas que son completamente repudiables y pues lo son, pero como que el juego, a pesar yo siento de que lo mostrara de esa manera y lo mostrara pues prácticamente bien, el hecho de que después como que simplemente se basara todo en disparar y ya, era como pues para mí por lo menos contradictorio, ¿no? El hecho de que, bueno, disparo y tengo que matar pues a esta gente porque pues sí entiendo el contexto de que estamos en una revolución por recuperar nuestro país, pero pues era como solo eso, ve, dispara y haz lo tuyo y ya está. Y esto pues llevó a que después, hacia el final del juego, cuando ya nos han presentado lo terribles que son los norcoreanos, hagan uso pues como de un recurso narrativo que es presentar a los otros malos, pero que son los nuestros, digamos, que deberían estar de nuestro lado, que es por ejemplo cuando el juego ya ha dejado estas misiones que son como, yo siento también un poco repetitivas de, bueno, ve,
atácalos en sus bases, trae tal cosa, o ve y haz tal cosa y ataca coreanos en el proceso, o bueno, como toda esta cuestión de misiones más arquetípicas, diría yo. Y bien, hacia el final del juego, pues hacia el final, como hacia la mitad del juego, hay una misión en la que se debe salir de la ciudad en la que estamos e ir a buscar ahora pues a más personas, ¿no? E ir a buscar a un grupo de personas que se quedaron por fuera de la zona que fue conquistada y como que bueno, presentan este recurso de los verdaderos malos junto a los malos malos que estamos luchando. Y me explico. O sea, se muestra al revolucionario, a la idea como de revolucionario, que pues por ejemplo como era en la película, hacía uso de las guerrillas como forma de lucha, y luego presentan a las personas que son igual de terribles que nuestro enemigo, a pesar de que pues como nosotros esperaríamos deberían ser de los nuestros, ¿no? Y pues es cuando presentan este grupo de estadounidenses que pues odia a los coreanos, como era de esperarse, pero que no solo lucha contra ellos, sino que lo que hacen es pelear de forma como supremamente animal, ¿sí? Y ¿cómo decirlo? De destruir no solo a la idea de que nos están conquistando, sino llegar a un punto inhumano, que era pues la tortura, sí, como la tortura de estas personas, y llevarlo como a un punto de extrema violencia. Digamos, no sé, como que me recordó más al conflicto colombiano cuando ya se llevaba a un punto tan extremo en el que ninguno es bueno, ¿sí? Entonces, bueno, el juego presenta esto y con como el único personaje femenino relevante que tiene, que es una de nuestras compañeras, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pues muestran que bueno, pues ahí están esta gente mala, pero pues nosotros por supuesto no somos así, ¿no? No somos tan malos como ellos lo son. Y no haríamos estas cosas porque pues matamos cuando es necesario, no disfrutamos de sus muertes. Entonces el juego hace un uso como de una balanza básicamente en el que el protagonista, o bueno, el jugador que somos nosotros, porque como que para ese punto del juego, lo que yo siento es que más allá de simplemente narrar la historia, lo que están haciendo es interpelar al jugador y decirle como, bueno, mira, aquí está lo que la gente hace cuando está en guerra, pero pues tenemos estos dos personajes, que es el de esta muchacha, que está en la resistencia y que se preocupa por liberar a su país y está en la capacidad de hacer todo lo que sea posible para liberarlo, pero nunca sin dejar de ser humana, ¿no? Sin perder su humanidad y sus valores morales. Y por otro lado está este hombre que se llama Connor, si no estoy mal, que es nuestro compañero y que es como esta otra persona que está en la capacidad de hacer cualquier cosa, no importa cuál, y no importa qué tan inhumana sea, para lograr su cometido. Sí, que la revolución para él puede pasar por encima de todo y por encima de los valores y la humanidad misma, digamos. Y como que el juego se dedica ahora en este punto ya en demostrarnos, bueno, pues miren, no solo es este enemigo que llega y hace de las suyas en nuestro país, sino que tiene, o sea, es capaz de hacer tales cosas que termina desencadenando que gente en nuestro propio país haga lo mismo, sí, que sea igual de violenta y que sea igual de desalmada, por ejemplo. Y pues como que hay como muchas correlaciones en esa parte del juego, que fue lo que a mí me pareció como más valioso del mismo, que era, bueno, nos habían mostrado ya antes escenas de matanzas por parte de los norcoreanos, de campos de concentración, de fosas comunes inmensas, y pues no voy a negar que son escenas fuertes, y son escenas, pues para jugar son como muy choqueantes, te dejan como, joder, que estoy jugando. Pues no necesariamente como que estoy jugando en un término malo de, pues este juego es una basura, sino pues es como una forma de interpelar y de decir, pues estoy jugando algo, sí, que es capaz de mostrarme estas cosas y de que me afecte, digamos, o de que me parezca como
fuerte, ¿sí? Que sea capaz yo de notar lo que está sucediendo y no simplemente como jugarlo y ya está. Y luego pues nos hacen como un paralelo con esta otra parte del conflicto, que son los que deberían ser buenos, ¿no? Pero que hacen exactamente la misma clase de cosas y hacen el mismo tipo o sea, llevan a cabo la misma tipo de violencia con la cual tanto estamos luchando, ¿no? Y como que presenta esta idea de que bueno, mira, no todo es blanco y negro en una guerra, ¿no? No solo están los buenos, que somos pues en este caso nosotros, los estadounidenses que peleamos, y los malos, que pues son este otro político, ¿no? Este otro enemigo, digamos, que no solo es diferente de mí en el aspecto político o ideológico, sino también en el aspecto moral, ¿no? Porque pues no es capaz de mantener su humanidad, sino que llega a hacer todo este tipo de cosas. Pero lo que es mi principal problema con el juego es que yo veo que no solo lo muestra, o sea, solo lo muestra y ya está. Y unas misiones después, bueno, una misión después de que esto haya sucedido, como que ya estuvo, todo se olvida. Y no es como algo impactante, ¿sí? No es como que para la historia el hecho de que en algunas ocasiones veamos que nosotros somos igual de terribles que ellos y que hacemos cosas igualmente malas, pues no es como un problema tan fuerte para el juego, porque cuando se cambia de misión y cuando ya se ha terminado estas pantallas de carga, que por cierto son pues son muy interesantes, ¿no? Se podrían también analizar, en las que se muestran pues los campos de concentración o las matanzas o cómo separan a los padres de sus hijos para reeducarlos. Y bueno, como todo esto es lo que hace el ejército coreano, no solo pues en términos digamos de conflicto con armas, sino pues como ya otras estrategias para modificar la forma de ser del pueblo estadounidense. Sí, como cuando le matan los papás al niño. Ajá. Digamos, yo me acuerdo que tú decías en un directo que en las pantallas de carga aparecía como una niña en una reja, como con algo tapándole la boca y era como la bandera norcoreana. Así como ahí en la imagen publicitaria del juego le está tapando los ojos, pues a ella le tapaban la boca, ¿no? Entonces, listo, pasamos de estas misiones que pues presentan como crímenes de guerra bastante fuertes, pero en la siguiente misión ya no importa y ya no tiene interés. Y pues eso pasa como en varias misiones y es como algo que a mí me parece súper, pues me parece malo, ¿no? Me parece como una estrategia del juego narrativa muy mala. El hecho de que me muestres que acabamos de hacer algo despreciable también nosotros, pero listo, pasamos de misión y ya está, no hay problema alguno. Otra vez, pongámonos a disparar y listo, así de simple es. Y luego, bueno, te presentamos que hay personas que son igual de malas que ellos, a pesar de que pues nosotros creeríamos lo contrario, ¿no? Pero cambiemos de misión y ya, olvídate de ello. Los coreanos vuelven a ser los únicos malos en esta historia. Y ya está, porque pues los erradicaste a todos a tiros, ¿no? Pero bueno, se cambia y como que ya no hay ningún o sea, como que estas imágenes de violencia no significan nada en la narración o en la trama. O no tienen un impacto verdadero más allá de decir, o de, pues, siento yo, eh, como demostrar que, sí, pues no todos son malos, pero mira, está este gran malo y pues ya está, sí, quédate con él. Pero pues mira, somos muy profundos porque te podemos mostrar que, pues incluso la otra tipo, o sea, la gente que debería ser buena, pues hace cosas también que son terribles, ¿no? Sí los mató a tiros, sí los mata a tiros. Y a bombazos y a de todo. Entonces, yo siento que el juego, que pues como que cumple presentando su idea de un pueblo que está luchando por sí mismo y por su soberanía, tiene una narrativa que es muy floja, ¿sí? Como una trama que se queda como en algo muy vacío, digamos, porque pues nos presenta como tal esta idea de, ¡buah! La guerra es algo terrible y mira lo que le hace a un pueblo y mira lo que un ejército y un gobierno capaz de hacer este tipo de cosas hace y es capaz de continuar haciendo a pesar de cualquier cosa. Pero pues un conflicto es complejo y no es simplemente blanco versus negro, pues hay matices, ¿no?
Pero más allá de presentar esos matices, el juego no hace nada con eso. Y no presenta como algo más, ¿sí? Digamos. Y eso era la razón, bueno, eso es como la razón por la cual yo lo relacionaba, por ejemplo, con Spec Ops The Line. Que el juego como que es una toma de posición completamente distinta frente al, pues más o menos distinta frente a como a esta temática de guerra, así como a la temática bélica. ¿Por qué? Porque lo que yo siento de este juego, lo que veo, es que, bueno, lo que hace el juego prácticamente. No es como que solo que se lo va a jugar, dice. Pues sí, el juego me parece muy brutal, mucho más que este. A pesar de que ya sé qué pasa en el juego, pues sería bacano jugarlo en directo. Pero bueno, está como esta idea de mira, ahora eres tú un soldado profesional estadounidense. Un soldado que ya ha estado en otro tipo de conflictos, en otras guerras, y te vamos a mandar a un lugar. Pablo, gracias por el host con un viewer. Entonces, pues te vamos a mandar a una nueva guerra, ¿no? Pero ahora esta guerra tiene el matiz de que pues no se sabe bien qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y pues en Spec Ops, más allá de mostrar cómo es simplemente el conflicto, te muestra directamente, o sea, te interpela directamente como jugador, y yo creo que especialmente como jugadora estadounidense, lo que significa la guerra, más cuando la hace tu país, digamos, ¿sí? Porque, porque baneaste a Nid, porque, ¿por qué? Porque si varios dan host, está la posibilidad de que salga el stream en recomendados. No hay necesidad de ello, la verdad. Eh, no sé, pero gracias por eso. Y bueno, me perdí. Ah, bueno, ya. Que en Spec Ops se hace como se muestra más allá lo que es el conflicto, ¿sí? Y se trata pues otros temas que están más relacionados con, digamos, con el estrés postraumático, lo que genera la guerra en una persona, ¿no? Pero en el juego se hace como una crítica directa a lo que es también digamos, a lo que ha hecho este ejército estadounidense, ¿no? Y a lo que significa la guerra en una persona. Entonces, por ejemplo, en Spec Ops, y digamos, de esto me acordé cuando jugaba el juego en directo, está esta escena del fósforo blanco, ¿no? Que en Homefront, pues el fósforo blanco se presenta como una escena en la que pues este personaje femenino se enoja bastante con lo que están siendo capaces de hacer sus pues compartidarios, sus camaradas en la revolución, y que es quemar a los norcoreanos con fósforo blanco y pues cometer un crimen de guerra, básicamente. Pero pues tú cambias de misión, lo que comentaba antes, cambias de misión y ya está. Eso no significó nada más. Mientras que, por ejemplo, en Spec Ops The Line, la escena del fósforo blanco es como muy significativa. Y que pues no sé si alguien lo haya jugado, pero bueno, lo haya jugado, sepa de qué va el juego. Pero si no lo han jugado, les recomiendo un montón. Fue un sorteo. haz una ruleta y el que le caiga se banea. Hay un video buenísimo, se los voy a pasar en el chat. Creo que es de Josehu, que es sobre Spec Ops The Line, que fue ahí donde yo conocí el juego y donde me sorprendió tanto. Sí, efectivamente es de Josehu, que es un video larguísimo, dura 2 horas casi, pero vale completamente la pena. Y es como todo un análisis alrededor del juego y de lo que el juego pues presenta. Y lo que comentaba, esta escena también del fósforo blanco, pero la narrativa de Spec Ops lo utiliza de una manera distinta y muestra que estos crímenes de guerra de verdad son significativos para la persona que los está viviendo y que los está haciendo, y que no es algo que simplemente cambie cuando cambias de misión, sino que es algo que se queda en la mente del personaje con el que estás jugando, que pues a pesar de que ahí están jugando con un personaje que está viviendo un trastorno, estos, por más mínimos que sean, las situaciones de guerra son complejas y no es simplemente como vamos a disparar y ya está, sino que afectan a la persona y las afecta de una manera muy
muy grande, ¿sí? Como que transforma o trastorna, más bien, trastorna su humanidad, sus valores, ¿sí? Y, bueno, no sé, Spec Ops me parece un juego muy brutal. Pero en Homefront yo no siento que haya eso, ¿sí? No hay como una intención de mostrar verdaderamente lo que puede hacer el conflicto y lo que está haciendo cuando pues tú estás en la capacidad de hacer lo que sea por lo que buscas conseguir. Que ojo, aquí no quiero que se me malinterprete y se me entienda que estoy diciendo, ay, las revoluciones deben ser pacíficas, porque por supuesto que no estoy diciendo eso. Pero pues hay un punto en el que tú dices, buah, hasta dónde puedo llegar yo, ¿no? Hasta qué punto mi fin, por más justo que sea, puede justificar este tipo de cosas, ¿no? Que es lo que nos quieren mostrar con este personaje femenino. Si no quiero que crean que estoy diciendo que marchar no logra nada. Estás diciendo que las revoluciones tienen que ser pacíficas. Así es, eso justo estoy diciendo. Pero bueno, como que el juego no se planta críticamente. Yo creo que ese es principalmente mi problema. Que el juego intenta tener una postura crítica, pero le falta, ¿sí? Como que se queda medio camino porque nos muestra estas situaciones de que el conflicto tiene matices, sí, de que el conflicto hay que cuestionárselo, ¿no? Hasta dónde eres capaz de llegar, qué tanto eres capaz de hacer. Pero pues en ningún momento eso tiene un verdadero peso en la historia, porque la historia sigue siendo la lucha de los estadounidenses por recuperar su país, que o sea, a priori no tiene nada de malo, por supuesto, pero que en el juego es lo principal, y en el juego se resalta una vez más como esta idea nacionalista, ¿no? Se exalta esta idea estadounidense de, digamos, del mandato divino, ¿no? Que ellos le tienen un nombre a eso, pero ahora mismo no me acuerdo, lo voy a buscar, pero es como un nombre que ellos le dan al hecho de que creen que son un país elegido para llevar a la libertad, digamos. Es que alguna vez lo leí ya lo encontré, haciendo un trabajo de la carrera, y es el destino manifiesto. Entonces, el destino manifiesto es la historia que tiene, bueno, la idea que tienen los estadounidenses desde que pues se emanciparon como estadounidenses de la corona inglesa, sí, o sea, desde la independencia. Está esta idea del destino manifiesto como el pueblo que debe llevar su idea, o sea, su ideología a otros pueblos y llevar con eso la libertad. Entonces, la idea la doctrina del destino manifiesto surge cuando se crea la Constitución y está muy relacionada con la segunda enmienda, que es la libertad ante todo, básicamente. Y esta doctrina como que se llevó pues a cabo cuando se estaban conquistando los pueblos indígenas los pueblos nativos de América del Norte, y digamos también contra México cuando le quitaron territorio, y bueno, muchas otras cosas. Pero el juego como que se queda en esta idea, ¿no? Del destino manifiesto de Estados Unidos y de la libertad que ellos significan, ¿sí? Porque pues como que están peleando por algo que es tan justo que, bueno, a pesar de que hagas cosas terribles, pues no importa porque es justo. Que sí, puede ser una lucha completamente justa, pero el juego no se planta a preguntarse hasta dónde, ¿sí? No tienen como ese punto de decir, bueno, ¿qué tanto puedo, o sea, hasta dónde puedo llevar esto? Sino que el juego exalta muchísimo la idea de que estas ideas tan metidas y tan asociadas a la identidad estadounidense, digamos. Los gringos me roban la identidad, pero no el oro como los peninsulares. No entendí a qué te refieres. Los gringos me roban la identidad, sí, ajá. Pero no el oro como los peninsulares. Luego, eso no lo entendí. O sea, el oro en cuanto al oro negro que comentabas antes. Pero bueno, digamos esto de que no se tengan una idea tan crítica, o sea, pues no una postura, digamos, no tienen una postura tan crítica, es algo completamente distinto a lo que pasa con Spec Ops The Line, otra vez, hablando del mismo juego. Porque Spec Ops, a pesar de que es un juego creado por estadounidenses y de que es un juego que habla directamente sobre el ejército estadounidense, es capaz de demostrar en la propia narrativa del juego que se han vivido otro tipo de cosas
y se han hecho cosas terribles también. Y, por ejemplo, hay escenas en Spec Ops que cuando el prota está atravesando ciertos lugares, o ciertos, sí, como ciertos lugares, en los que el ejército estadounidense tuvo eh, como sus tropas o atacó civiles, por ejemplo, muestran los mensajes que los civiles dejaban para los estadounidenses. Y yo recuerdo que viendo el video de José Ju, porque pues no he jugado el juego, hay un graffiti que me pareció muy interesante que el juego mostrara, porque pues no esperaría que un juego estadounidense mostrara eso. Y, y presentan es como toda un graffiti en una parte de... Es como un ángel básicamente, no tanto un ángel, sino es como más la Estatua de la Libertad. Y es la Estatua de la Libertad llevando la bandera estadounidense, pero es una Estatua de la Libertad que no solo lleva la bandera, y pues su idea como tal de ser la Estatua de la Libertad, sino es una calavera y a la vez lleva armas. Es como que lleva la libertad y la muerte, ¿sí? Y eso es algo que me parece muy brutal que haga Spec Ops, porque es capaz de cuestionar lo que significa la guerra para una persona, pero también lo que significa la guerra cuando, o sea, desde el punto de vista de su país, ¿sí? Y presenta no solo lo que vive este protagonista que es estadounidense, sino también lo que su imagen y su figura como estadounidense y como militar de este país genera en otros lugares. Y eso es algo que me parece demasiado, demasiado valioso del juego, ¿sí? Que tiene una postura crítica con su propia historia, como gringos, digamos. Sí, y no sé, es algo que me parece como muy brutal que el juego muestre. Y que es algo que yo también siento que le falta a Homefront. Porque el juego es capaz de pararse y decir, bueno, sí, la guerra es terrible, pero veamos que nosotros también hemos hecho cosas terribles en la guerra, como país. Y veamos el efecto que esto ha tenido en las personas que la viven directamente, que son nuestros militares, que pues eso también se podría llevar a otra discusión muy larga, ¿no? De, ¡guau!, cuánto los estadounidenses exaltan a su ejército. Bueno, los estadounidenses y los países en general exaltan su ejército y lo hacen ver como algo maravilloso, algo supremamente admirable, pero cuando ellos llegan son en muchos casos aislados de la sociedad por lo que han vivido, ¿no? Y bueno, mostremos qué pasa con los militares, pero también qué pasa con las personas que viven eso que hacen los militares, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en Homefront es simplemente, pues mostremos lo que haríamos como estadounidenses, lo que seríamos capaces de hacer para recuperar nuestro país, ¿sí? Pero en ningún momento es como, que tal vez es como pedirle mucho al juego, ¿no? O tal vez mis ideales políticos están muy metidos ahí y el juego por eso siento que me faltó, o se le faltaron cosas. Y era demostrar como, pues simplemente hay malos y ya está, ¿sí? Hay malos que llegan a nuestro país y que hacen cosas terribles, pero pues nosotros somos capaces de luchar por lo que es justo. Y nosotros, por ejemplo, representado en esta voz que a veces hablaba de la voz de la libertad, que pues tenía como declaraciones que a mí me parecían súper conflictivas jugando, que era pues digamos que ellos eran capaces de luchar por reavivar el imperio que alguna vez habían sido. Pues eso es como, joder, ponte a pensar como lo que eso significa, ¿sí? No solo no lo muestres y ya está, sino que sí, como que bueno, eso que significa para otro tipo de países, por ejemplo. Y como que siento que eso fueron como algunos aspectos que le faltaron al juego, ¿no? Pero como que, o sea, a grandes rasgos, el juego simplemente lo presenta, pero no es crítico contra sí mismo, contra su historia, sino que se queda en en esta clase de juegos bélicos que tiene tan marcada una posición política que pues es ahora en este caso en defensa de su país y en defensa de lo que su país cree o de lo que su país culturalmente piensa como lo grande, y lo defiende de una manera que es muy muy marcada, ¿sí? Y que en la narrativa está demasiado presente, pero que no se ve como desde una perspectiva más abierta, ¿sí? Más capaz de pensar otras posiciones, sino que la posición política de decir nosotros somos los que estamos luchando, y a pesar de que hay malos que están en nuestro país, no son muchos y son algunos cuantos, que no significan la mayoría y que pues son cosas que hacen personas terribles,
pero que eso no está relacionado con nuestra identidad como estadounidenses, porque nuestra identidad es luchar por liberarnos, ¿sí? Por lo que muestra el juego, como por conseguir nuestro cometido cuando ya hemos perdido todo. Que digamos, a ver, en términos como generales, el problema como tal no es la historia en sí, y no es el problema de que muestren, digamos, un país luchando por su soberanía, porque pues por supuesto, si está siendo controlado por otro, no hay nada de malo en ello. Por ejemplo, algo comentaba cuando había terminado el juego, y era que si hicieran un juego así sobre Colombia, pues, a ver, sería como entendible, ¿no? Que está peleando por su soberanía también, que está luchando por las cosas que cree. Pero si el juego no tiene como una perspectiva crítica también de lo que ha pasado en el país, sería como, o por lo menos para mí, como que me faltaría algo, ¿sí? Y pues de nuevo era como pensar otra vez. Pero pues son mis ideales políticos que intento meter como muy a la fuerza en mi análisis del juego. O pues que no a la fuerza, sino simplemente entran ahí porque pues ya son muy intrínsecos a la forma como los veo, ¿no? Entonces, es como que para mí otra vez siento que el juego se queda muy en una zona muy cómoda, digamos, muy muy común de lo que podrían mostrar, y es quedarse en esta idea de vamos a exaltar lo grande que es nuestro país, como muchos otros juegos de temática bélica lo han hecho, pero no tengamos como una posición crítica completa o compleja, ¿sí? O que se vaya más allá de mostrar simplemente las cosas como están sucediendo, y, y como que mostremos algo que lo critique todo o que pues cuestione todo, digamos. Sino que el juego es como que más simple en ese aspecto, le falta como para llegar a mostrar lo que mostraría, por ejemplo, un Spec Ops. O bueno, como otras obras que traten este tema. Pero sí, no sé. O sea, como que yo siento que Homefront se queda en esa zona de juegos que quieren ser complacivos consigo mismos, y como simplemente hacer que sus decisiones y lo que narran sean, o sea, no válidas, sino que, sí, o sea, a ver cómo me explico. Que llenen unos ideales y que llenen como unas necesidades de cierto tipo de jugadores que pues ya han tenido como más relación con ese tipo de juegos, y para los cuales lo principal es más como el gameplay, a más desarrollar la historia como tal, y de que mi historia sea rica en perspectivas, ¿no? En ideas, y no simplemente mostrar por mostrar. Y pues mostrar lo que ya se ha mostrado tantas veces, que es exaltar esta idea de que mi país es lo más brutal, ¿no? Y de que es capaz de luchar todo lo que sea necesario porque su lucha es justa. Pero no sé, como que siento que en esa idea de mostrar eso hay cosas que se quedan muy por detrás y cosas que se podrían explorar, pero que el juego no llega a tanto. Que el juego, como alguna vez lo hizo la película, se queda simplemente en mostrar esta idea pro América y tan nacionalista, que la llevó a que fuera recordada por tanto tiempo y a que quedara en el imaginario nacional, para llevarla a tener incluso un nombre en una campaña militar, pero no hace algo más, sí, como que complace este deseo de las grandes masas de vamos a aclamar lo que es nuestro y lo que es nuestra identidad nacional, por ejemplo, que está relacionada con la cultura de la guerra, digamos, novitas. Y le comentaba que también podría ser que el juego no me hubiera gustado tanto a mí, y que lo hubiera visto como tantas, como estas cuestiones narrativas, porque ¿por qué? Porque pues no es como el tipo de juego que yo esté acostumbrada a jugar, y que era la primera vez que yo jugaba un juego, digamos, bélico, o bueno, un shooter que se basara como en cosas relacionadas a guerra, de guerras, digamos, reales. Sí, o sea, guerras que hemos vivido en nuestra historia, por ejemplo. Tengo que matar gente para ser libre. Yo soy Challenger en COD. Que tal es difícil es manejar un arma. Y pues nada,